Hermanos, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Un saludo cordial en el nombre de Jesús. Soy el pastor Percy J. Riley de la ciudad de Los Ángeles, California. Y en esta noche quería hablar sobre el título o sobre el tema, el rapto, una doctrina o una enseñanza falsa. El rapto es definitivamente un concepto equivocado sobre la segunda venida de Jesucristo y una interpretación errónea a las palabras de Jesús sobre el fin del mundo. Se ha estado hablando desde bastante tiempo ya de la posibilidad de una acción divina sobre la humanidad, específicamente sobre la iglesia, que acontecerá al final de los tiempos, como un preámbulo al mismo. Este acontecimiento se conoce como el rapto secreto antes de la gran tribulación. Es un término que utiliza en demasiado la iglesia pentecostal, los neopentecostales y muchas sectas que han salido del pentecostalismo. Y dado a que es una vertiente del protestantismo que se difunde con más fuerza tal acontecimiento para dar un análisis completo sobre el asunto, tendremos que entrar en materia teológica relacionado al mileniarismo y de mayor comprensión para que podamos entender la realidad de esta falsa enseñanza. Para ello estaré utilizando un artículo de Jordi Rivero, y también estaré utilizando el Catecismo de la Iglesia Católica, y otros materiales más. Este término, gran tribulación, se refiere al tiempo de persecución que se denota de las palabras de Jesús sobre el fin del mundo. En esto se hace alusión al rapto. No obstante, antes de ir más a fondo en este asunto, es necesario hacer notar que el término rapto para la iglesia significa un anonadamiento, un éxtasis. Muchos han sido las personas que han dicho que han sufrido un éxtasis o como un rapto, pero esto es, hermanos amados, unas experiencias personales que no tienen ningún fundamento dentro de la palabra de Dios. La alusión a un rapto en el cual Jesús aparecerá en el cielo al final de los tiempos de forma invisible para raptar a la iglesia es totalmente falsa. Jesús vendrá al cielo del tiempo, pero será una venida visible y gloriosa que nadie podrá ignorar. Será entonces cuando ocurrirá el juicio final. Vivos y muertos serán llevados de este mundo a la presencia del Señor. No existirá un rapto secreto anterior al fin del mundo ni antes de la gran tribulación. Es más, la iglesia va a pasar por la gran tribulación y en medio de esta tribulación, de la gran tribulación, Jesús vendrá por su iglesia. Esta modalidad ha tenido gran acogida en muchas iglesias, especialmente en las iglesias pentecostales y neopentecostales. Esta doctrina no fue enseñada por 1900 años. Es decir, esta iglesia o esta enseñanza del rapto comenzó en el año 1830. En otras palabras, tiene menos de 200 años esta falsa enseñanza, cuando la historia de la iglesia tiene 2000 años de historia. La pregunta es, ¿por qué los padres de la iglesia, por qué los reformadores no enseñaron esta falsa enseñanza? Por una sencilla razón, porque no es bíblica y no está en la Biblia. Veamos algunas objeciones en contra del rapto. El rapto se fundamenta en una errada interpretación de la Biblia. Os decimos, os decimos eso como palabras del Señor. Nosotros, los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo y los que murieron en Cristo
resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes, juntos con ellos al encuentro del Señor en los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4:15 al 17. Este pasaje se refiere al fin del mundo y no a una venida secreta anterior. San Pablo demuestra que es el fin del tiempo y así estaremos siempre con el Señor. La creencia del rapto no es bíblica. La auténtica interpretación bíblica no acepta novedades y el concepto del rapto no era conocido en la cristiandad hasta el siglo XIX. ¿Cómo comienza la creencia del rapto? Según la investigación de Paul Thielen, autor del libro The Rapture Trap o La trampa del rapto, la doctrina del rapto nace en el siglo XVIII con un predicador puritano llamado Matthew. Escribió sobre escritos arrebatados sobre cristianos, arrebatados por los aires antes de que el mundo fuera consumido por el fuego. Más tarde, otra publicación, ideas similares. Hablemos sobre un jesuita llamado Manuel Lacunza. En su venida, la venida del Mesías en gloria y majestad, publicado en 1812, especula que los fieles que han recibido la comunión con frecuencia serán hacia el fin del mundo recogidos por Cristo para tenerlos seguros por 45 días, mientras el mundo es castigado. Este libro fue traducido en inglés y sus ideas sobre el rapto tuvieron gran influencia entre algunos grupos de cristianos pentecostales. Es decir, la doctrina del rapto tiene fundamentos católicos. Así que muchos pentecostales, esos pentecostales que aborrecen a los católicos y siempre andan hablando mal de los católicos, estos pentecostales que desayunan odio a la Iglesia Católica, almuerzan de odios a la Iglesia Católica y para variar en su cena odian a la Iglesia Católica, adivinen que están creyendo en una doctrina, en una enseñanza que un jesuita enseñó. ¿Cómo les quedó el ojo? Para estos pentecostales, para estos neopentecostales, Cristo viene 3 veces en vez de 2. Según el esquema del rapto, faltan aún 2 venidas de Cristo. Una para llevarse a los suyos en el dichoso rapto y otra venida al final del tiempo. Sería la segunda y la tercera venida. La primera fue en la encarnación, cuando Jesús nació de la Virgen María. La verdad es que Cristo vino en su primera venida y solo falta la segunda venida. Esta venida marcará el fin del mundo. Ese día Cristo reunirá a todos, a los que están vivos para ese tiempo y también a los que están muertos, los cuales resucitarán después de ese evento. Este mundo ya no existirá, al menos no como lo conocemos. Muchos quieren el rapto, hermanos amados, para evitar la tribulación. En pocas palabras, estos cristianos que creen en el rapto son unos cobardes. Muchos de ellos dicen que la iglesia no puede pasar por el rapto, por la gran tribulación, porque Dios no ha llamado a sus hijos a ira. Ahora mi pregunta es, si Dios no ha llamado a sus hijos a la ira, y Dios librará a sus hijos que pasen por la gran tribulación, ¿por qué Dios no liberó a tanto mártir? ¿Por qué Dios no liberó a los cristianos que estaban siendo comidos por los leones? La Biblia dice que Dios no puede hacer acepción de personas. Ahí surgen varias preguntas, por eso el rapto es una doctrina extraña, una doctrina falsa, una doctrina que no tiene fundamentos bíblicos. Estas personas olvidan que el sufrimiento tiene un profundo significado bíblico. El hecho es que Cristo sufrió y su cuerpo místico, que es la iglesia, lleva una continua trayectoria de sufrimientos y persecución, pero habrá una persecución final
que será extraordinaria antes del final. Los cristianos no pueden estar esperando un rapto prematuro, sino que deben estar fortaleciéndose para vencer en la prueba. Pablo relata ampliamente sus propios sufrimientos en la persecución de su tiempo y nos exhorta para que no tengamos miedo de morir por Cristo en las pruebas que ciertamente vendrán a la iglesia y a cada creyente en particular. Por eso enseña que los creyentes que sobrevivan la persecución del anticristo, la gran tribulación, y estén vivos cuando Cristo venga, no tendrán ventaja sobre los que hayan muerto en la fe. Ambos grupos se reunirán con Cristo para siempre. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 y 17. Sobre este tema, hermanos amados, se enseña algo más. La iglesia prueba, la última prueba de la iglesia. Antes del advenimiento de Cristo, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de muchos creyentes. Lucas 18:8, Mateo 24:12. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de la iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en un lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Hoy, hermanos amados, estamos ya viviendo los principios de la gran apostasía. Muchas iglesias evangélicas hoy en día están viviendo ya dentro de la apostasía. Ya no se predica más a Cristo dentro de los púlpitos. No, ahora se predica un mensaje que va, hermano amado, glorificando al hombre y cómo el hombre puede llegar a ser su propio Dios. Por lo tanto, la iglesia está dejando a Cristo a un lado y está poniendo su atención en el lugar equivocado, en el hombre. Esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a través del juicio escatológico. Incluso en su forma mitigada, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo, sobre todo bajo la forma política de un premileniarismo equivocado, sobre la forma política de un mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso. Ese es el gran problema de hoy en muchas congregaciones evangélicas. La iglesia solamente entrará en gloria del reino a través de una última Pascua, en la cual seguirá a su Señor en su muerte y en su resurrección. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la iglesia, en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa, la iglesia. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final, Apocalipsis 20:12. Después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa, Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 12 al 13. Como pueden ver, mis estimados oyentes, no existe tal cosa como un rapto secreto, que la iglesia entrará en gloria mediante la imitación de Jesús, quien se autodenominó camino de salvación. Aquel que quiera llegar al Padre debe tomar ese único camino a Él. Ese único camino es Jesucristo. Nadie podrá lograrlo si no es mediante el seguimiento de Cristo. Eso implica un compromiso real y veraz con el Evangelio.
tomar nuestra cruz y seguir sus pasos, hacer como Él hizo y cumplir con lo que nos mandó a cumplir. El Hijo del Hombre vendrá en gloria, en la gloria de su Padre. Verán al Hijo, mis estimados hermanos, del hombre, venir entre las nubes, como el relámpago fulgurante, vitilla, de un extremo a otro del horizonte. Así sucederá con el Hijo del Hombre. Cuando llegue su día, Mateo 16:27, Marcos 13:26 y Lucas 17:24. Estos pasajes bíblicos vienen a evidenciar que el llamado rapto no es bíblico, pues hace alusión a que todos conoceremos el momento de la segunda venida de Jesús. Aquí no podemos menos de reconocer rasgos de las esperanzas y especulaciones apocalípticas con un largo pasado tras sí, que revivieron con fuerza durante los años febriles que precedieron a la ruina de Jerusalén. Los cristianos primitivos compartían muchas de estas esperanzas, las discutían con angustia, como sabemos por escritos del Nuevo Testamento, fuera de los evangelios. Se comprende que se asieran con avidez a cualquier palabras recordadas de su Señor, que parecieran tener, perdón, alguna conexión con tales esperanzas, pero se desvirtuó aquella esperanza en un pensamiento apocalíptico excluyente que hace ver la revelación como una falsa. Dios quiere que todos se salven y el premileniarismo en sus dos acepciones indica que solo un grupo será llevado al cielo o al reino terreno. Esas dos acepciones del premileniarismo tienen para muchos cristianos que creen en el rapto una base, hermanos amados, en una falsa doctrina. Cristo murió y volvió a la vida para eso, para ser Señor de muertos y vivos. Romanos 14:9. La ascensión de Cristo al cielo significa su participación en su humanidad en el poder y en la autoridad de Dios mismo. Jesucristo es Señor, posee todo poder en los cielos y en la tierra. Él está por encima de todo principado, de toda potestad, de toda virtud, de toda dominación, porque el Padre bajo sus pies sometió todas las cosas. Efesios capítulo 1, verso 20 al 22. Cristo es el Señor del cosmos. Efesios capítulo 4, versos 10, Primera de Corintios 15, 24, 27 y 28. En él, la historia de la humanidad e incluso toda la creación encuentran su recapitulación. Efesios capítulo 1, verso 10. Su cumplimiento trascendente. Por esta razón, hermanos amados, podemos saber que el rapto es, hermano amado, una falsa doctrina. Una doctrina, hermano amado, que no tiene nada que ver con la santa palabra de Dios. Para finalizar, antes del advenimiento de Cristo, la iglesia deberá pasar por una prueba final, que es la gran tribulación, que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Lucas capítulo 18, verso 8. Mateo 24:12. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra. Lucas 21:12. San Juan 15:19 al 20. Desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una falsa religiosidad como la que estamos viendo hoy en día en muchas iglesias evangélicas y a nivel mundial, que proporcionará, hermano amado, a los hombres una falsa esperanza para la solución de sus problemas mediante, hermano amado, mediante el precio de vivir en una iglesia apóstata, en una iglesia que pone su centro, su mirada, no en el Cristo de la gloria, sino en el hombre mismo. La impostura de esta falsa y apóstata iglesia suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo mesianismo
en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Segunda de Tesalonicenses 4:12, Primera de Tesalonicenses 5:2, Segunda de Juan verso 7 y Primera de Juan 2:18 al 22. Pero lo dejan hasta aquí. Quien no investiga se queda con esa impresión, con esa falsa enseñanza del rapto y todo el adorno que le incluye. No obstante, el numeral o las personas que creen en esta falsa enseñanza, lamentablemente, se está incrementando más y más. Por estas razones, hermanos amados, es importante, es sumamente importante que no olvidemos las palabras de nuestro Señor en San Mateo capítulo 24, versos 37 al 42. Cuando venga el Hijo del Hombre, sucederá como en tiempos de Noé. En los días que precedieron al diluvio, la gente comía, bebía y se casaba, hasta que Noé entró en el arca, y no sospechaban nada, hasta que llegó el diluvio y los arrastró a todos. Lo mismo sucede hoy en día dentro de muchas congregaciones evangélicas. Muchos evangélicos comen, beben, se casan, viven sus vidas como que si no hubiera un mañana, como que si Dios no existiera. Viven nada más satisfaciendo sus deseos y escuchando mensajes de predicadores aguados, predicadores que no tienen nada de la unción del Espíritu Santo, y esto trae por consecuencia que hoy en día existan muchos cristianos falsos, muchos cristianos desnutridos, muchos cristianos tan delicados que la menor prueba en su vida les provoca que se vayan de la iglesia. La interpretación correcta de este pasaje, hermanos amados, veamos. Les voy a decir algo más antes de finalizar, les prometo. En el verso capítulo 24 de San Mateo dice, en los días de Noé, como ya se los había dicho, la gente comía, bebía y se casaba. Y más abajo dice, añade, de dos hombres que están en el campo, uno será llevado al otro y el otro dejado. Dos mujeres que están moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Hermano amado, estos versículos bíblicos son los que muchos que creen en el rapto malinterpretan y los sacan de su contexto. La interpretación correcta no es la del rapto, sino la del juicio final. Vean Mateo capítulo 25, 31 al 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrán a aquellos a su derecha y a estos a la izquierda. Si Jesús hablara de un rapto, ¿no creen que lo explicaría claramente y no hubiera esta aparente contradicción en el mismo Evangelio, escrita por el evangelista San Mateo? Es por ello imperativo no hacer calculaciones e interpretaciones fuera de su contexto. Siempre debemos mirar la revelación en su amplitud para poder ver, poder juzgar y actuar conforme a lo que realmente está escrito en la palabra y no lo que yo quisiera que estuviera escrito en la palabra. De ese modo, y confiados en que es la palabra de Dios la que nos va a iluminar, hermanos amados, debemos de tener la plena certeza que con la ayuda de Dios, la iglesia pasará por la gran tribulación, pero con la ayuda de Dios saldremos adelante, porque en medio de esa gran tribulación
Dios nos estará guiando, Dios nos estará protegiendo y Cristo vendrá por su iglesia. Otra cosa, para aquellos que han caído en estos conceptos errados, como el rapto y el premilenialismo, les insto a que lean la palabra como debe de ser leída dentro de sus conceptos y dejen a un lado las fábulas y los engaños de la gente que enseña sobre el rapto. Hermanos, que Dios les bendiga. Este fue el pastor Percy J. Riley. Que Dios les bendiga y pasen buenas noches.